La inteligencia artificial le va a quitar a nuestros hijos las ganas de pensar. Eso es algo que nos preocupa a todas las mamás. Bienvenida a un nuevo episodio de ¿Cómo lo hace? Soy Dai, mentora de mamás que quieren tener una vida llena de todo, con espacio para sí mismas y al mismo tiempo ser un buen modelo para sus hijos. Hoy tengo conmigo una invitada de lujo, Stephanie Oliveros. Ella es psicóloga, es investigadora en neurociencias y es experta en inteligencia artificial. Es la fundadora de She.ai y la invité para preguntarle todo lo que nos preocupa en relación a la IA y cómo va a impactar la vida de nuestros hijos. Nos va a compartir lo que ella ve como tendencias en educación y nos va a dar algunas herramientas para poder utilizar la inteligencia artificial de la mejor manera con nuestros hijos. Quédate hasta el final. Bueno, bienvenida. Me encanta tenerte acá y bueno, quise hacer esta entrevista porque sé que hay muchas mamás que les interesa mucho este tema. Siento que no hay tanta información dando vueltas que nos aplique a las madres y me encanta tenerte acá como experta para que nos puedas echar un poco de luz sobre lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, voy a empezar preguntándote algo que es lo que a mí especialmente me preocupa en relación a mis hijos y todo lo que se viene con la inteligencia artificial, porque yo siento que estamos como en un inicio, ¿no? Una puntita de lo que va a pasar de acá a unos años. Y a mí lo que me viene preocupando hace un tiempo, yo empecé a usar, bueno, lo típico, ¿no? Que ahora usamos todos, hace muy poquito tiempo, y siento que perdí un poco mi capacidad de esperar respuestas a las cosas. Siento que ahora todo es tan inmediato y cuando mis hijos me preguntan algo sobre por qué los tiburones tienen tantos dientes o por qué llueve, ¿no? Cómo se hace la lluvia, inmediatamente todos podemos ir al ChatGPT y averiguar la respuesta. Y siento que todo ahora se volvió como muy inmediato y creo que tenía algo bonito esto de tener que esperar o descubrir las cosas. Sí. Y también creo que estamos perdiendo un poco la curiosidad y también el no saber. Me parece que hay algo en el no saber que está bueno para poder crear respuestas. Esto que hablábamos las dos el otro día, ¿no? La creatividad de no saber y poder pensar cuál sería la respuesta y no que inmediatamente algo nos la responda. Total. No, creo que lo que acabas de comentar es algo que es súper interesante, nos está pasando un montón que claro, al final desviamos mucho la atención en todo, no estamos en nada porque estamos en todo a la vez. Tenemos estos cortitos periodos además de atención porque todo es inmediato. Si has visto las caricaturas, siempre han sido un poco así, pero hoy más que nunca es como cada 3 segundos un nuevo clip, un nuevo movimiento. Es todo como movimiento, imagen, sonido, luz y esto claro genera desde que son muy bebés una propensión a tener la atención muy limitada. Entonces esto al final impacta en la forma en que nos relacionamos con el proceso educativo. Entonces ahora tenemos algo que es como un Dios que puede responder cualquier cosa, pero lo que realmente me preocupa aquí es que hay un tema que se llaman alucinaciones, que es que da respuestas a veces que no son en concordancia con la realidad. Como imagínate leer una enciclopedia, como antes, como, ok, vamos a aceptarnos a leer esta enciclopedia, pero la enciclopedia estaba hecha, no sé, por una escuela independiente que nada más te está mostrando ciertos pedacitos de la realidad. Entonces, claro, al final la inteligencia artificial ahora con el tema de los niños es como creo que nos está educando correctamente en cómo utilizarla, no como una respuesta inmediata para saber cuántos dientes tiene un tiburón o cómo hacer la lluvia, pero si realmente la respuesta que nos está dejando es correcta y cómo podemos manejar, ¿no? Como estos recursos de atención para poder, bueno, educativamente darle la vuelta, ¿no? Permitir aburrirnos, es lo que yo digo. Permitir aburrirnos porque dentro del aburrimiento hay una parte del proceso de desarrollo muy importante que lleva hacia la creatividad. ¿Y tú qué crees que va a pasar de aquí en más con la inteligencia artificial en las escuelas? Porque también siento que vamos como muy por detrás, ¿no? De la tecnología, como que la tecnología avanza súper rápido y la educación está quedando como obsoleta, ¿no? Porque seguimos quizás recurriendo a métodos de enseñanza en los cuales memorizar cosas era importante o los datos eran importantes. Al menos yo estudiaba con datos, teníamos que aprender fechas, estadísticas, qué pasó en cada periodo de la historia, y siento que eso cada vez va a ser menos valioso porque esas respuestas
están así, ¿no? Sí. A un minuto de hacer una pregunta y tener todas esas respuestas de manera muy inmediata. Entonces, ¿cómo tú ves que va a transformarse la educación? ¿Qué va a pasar con todo ese tiempo disponible? Porque si ya eso no lo vamos a tener que aprender, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué van a hacer nuestros hijos en la escuela? Pues aquí una pequeña lección de historia sería entender cómo se han transformado los roles de la humanidad con respecto a la educación. Si nos vamos hacia muy atrás, o bueno, como la verdad ha sido la mayor parte de la historia del periodo de la humanidad, nos hemos enfocado educativamente en aprender para ejercer algo en específico, ¿no? Para tener una función específica en la sociedad. Normalmente han sido como, bueno, vas a ser aprendiz de herrero, de carpintero, de monarca, de todos estos roles, y quizás las únicas personas como académicas eran los escribas religiosos que se dedicaban un poco más a la parte de la filosofía y la persecución del conocimiento en ese sentido. Pero aquí, luego, ¿qué pasa con la revolución industrial? Que necesitamos trabajadores rápidos en masa y necesitamos toda esta parte romántica del conocimiento. Es como que lo vamos a dejar ahí por ahí para después, para cuando te sacas un máster, un doctorado, si es que puedes y quieres. Y porque lo más importante es que aprendas a ser funcional. Entonces, tenemos que lo que inicialmente era una división entre puestos funcionales y la búsqueda del conocimiento por la curiosidad natural humana, se ve limitada solo a un grupo de personas en particular, con ciertas oportunidades o con ciertas inclinaciones, bueno, familiares quizás, que te apoyaron para que vayas por ese sentido, y nos quedamos con la mayoría, que es cómo podemos generar dinero. ¿Cómo puedo también, bueno, eso, cumplir mi rol? Y te venden que tu identidad de quién vas a ser como persona cuando crezcas va a ser ese trabajo. Y entonces por eso le preguntan a los niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues voy a ser un doctor, voy a ser un bombero. No te dicen, yo voy a ser Stephanie. Y ese funcionamiento del ser humano es suficiente para mí porque, claro, es inconcebible pensar, ajá, pero tiene que comer mi hijo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede ahora con la inteligencia artificial? Va a llegar un punto en donde probablemente va a sustituir, no sustituir, pero poder ejecutar tan bien o mejor que los humanos la mayor parte de cualquier tarea. Y si tenemos algo que es más inteligente que los humanos y mejor haciéndolo, entonces, ¿en dónde queda ese sentido de identidad? Entonces, no solo yo veo, sino como estoy leyendo también el World Economic Forum, por ejemplo, dice que las habilidades más importantes que vienen ahora no es aprenderse la tabla de multiplicar y cuál es el río más largo del mundo y todos estos procesos de memorización, ¿no? Se trata de, por ejemplo, el pensamiento crítico, el precisamente saber interactuar con la tecnología, la creatividad, crear y resolver problemas de forma creativa, la comunicación. Entonces, todas estas habilidades que dejamos por un lado por mucho tiempo porque no eran muy necesarias en la revolución industrial, porque necesitábamos trabajadores, ahora en la época de la información están resurgiendo. Y yo creo que en la educación necesitamos realmente enfocarnos, y desde casa los padres necesitamos enfocarnos. Si no lo hace la escuela, lo tienes que hacer tú, porque la forma en donde ese pequeñito va a triunfar en el futuro es si sabe hacer preguntas más interesantes y mejores a las máquinas, ¿no? Si sabe distinguir entre qué es real y qué es falso y puede dar un punto de vista interesante que quizás pues la máquina ahora no tiene la capacidad, pero solo lo se puede hacer si se desarrolla ese pensamiento crítico y creatividad. Wow, qué distinto, ¿eh? Es como un reto gigante, es un cambio para mí radical de paradigma y de lo que estamos acostumbradas. Yo como igual soy una optimista, siempre trato de ver como el lado positivo, y lo que a mí se me ocurre también que puede estar bien es que hoy en día hay muchos niños con dificultades de aprendizaje, porque por ahí no Sí. dentro del marco neurotípico de cómo aprender. Sí. Personas, y siento que también quizás los maestros van a estar mucho más disponibles para poder dar soporte quizás a estos niños que no aprenden de la manera tradicional, y también quizás van a poder conocer mejor cuáles son como sus talentos, ¿no? Para poder quizás potenciar esas cosas que se les dan bien. Y siento que por ahí en el día a día es imposible que quizás los maestros estén tan atentos a eso porque están resolviendo otras cosas que quizás hoy en día ya no son tan necesarias o se dejen de hacer en algún momento. No sé, yo veo que va a ir más por ahí, ¿no? Quizás con individualizar
la currícula a cada niño, lo que son sus intereses y también adaptarlo a cuál es su manera más efectiva de aprender. Totalmente. O sea, la inteligencia artificial se puede ver desde una perspectiva muy oscura que le encanta a los medios mostrar esta cara, pero también puede ser la solución a esos mismos problemas. Problemas que nos enfrentamos como sociedad y problemas que pueden ser generados, nuevos problemas que van a ser generados también, pero es como la cura y la enfermedad, pero yo creo que depende más de gente que puede trabajarlo bien para poder sacarle provecho. Y aquí es donde viene yo creo, el valor de los educadores. Entonces, efectivamente, imagínate, estamos en el primer momento de la historia en donde tenemos el privilegio de tener un tutor privado de cualquier asignatura que tú quieras, que se adapta a cualquier estilo del aprendizaje de forma gratuita. O sea, esto es un privilegio que ni los reyes de antaño tenían. Entonces es como, claro, al final, a nivel de aprendizaje individual, es espectacular por ese sentido, ese acompañamiento. Por otra parte, a nivel de educadores, es como, claro, te libera el tiempo, porque es como si puedes tener procesos automatizados, como la forma de corregir los exámenes o cosas que al final pasan detrás de escena, más allá de educar, pues aliviamos un poco la carga. Y entonces, al aliviar la carga, tienes una persona que puede estar más atenta y dedicar más tiempo también al desarrollo personal de esos niños, a ser el líder, digamos, de su educación y la inteligencia artificial el complemento que faltaba. Entonces, claro, hay un potencial increíble en esto, sin duda. Y tú que estás muy puesta en este tema, ¿hay ya escuelas referentes que lo estén haciendo de otra manera? ¿O cómo se están formando los educadores del futuro para poder adaptarse a estos cambios? Creo que hay todavía un proceso de adaptación, sobre todo en Europa. Se ha retrasado un poquito porque por ejemplo, la Unión Europea acaba de desarrollar una nueva legislación que regula la inteligencia artificial. Entonces creo que estamos aprendiendo cuáles son los límites y cuáles son esas barreras que tendríamos que poner para asegurarnos de que está a salvo y que lo estamos usando de forma correcta. Entonces creo que todavía hay mucho camino por recorrer en el sentido de decidir cómo deberíamos de aplicarlo, sobre todo cuando estamos hablando de niños y de su desarrollo, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos y en China, que se está transformando profundamente. En China, por ejemplo, se hizo ley que a partir de este próximo año escolar, que va a empezar ahora, todos los niños a partir de 6 años tienen que estudiar inteligencia artificial, empezando desde la parte más técnica hasta la parte más ética y global de qué significa esto. Luego tenemos en Estados Unidos, como cada estado funciona un poquito de forma diferente, pero me parece que leí que en Carolina del Norte acaban de poner un sistema también a partir de los 6 años, en donde cada año introducen desde lo más sencillo, como entendiendo todo como el impacto que tiene en la sociedad, ese pensamiento crítico de cómo verlo, de estudiarlo bien, hasta ya a nivel de bachillerato, que es diseñando productos digitales con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, capacitándolos en todos los sentidos desde pequeñitos. Entonces creo que es interesante ver estos modelos que están siguiendo estos países. Hay una escuela también privada en Estados Unidos que tiene una modalidad de aprendizaje totalmente diferente, en donde no es como que te sientas y estudias por horas, sino tienen como sistemas de tutoría. Los alumnos deciden dentro de un grupo de materias cuáles son las preferidas de ellos. Pueden ir cambiando también y tienen aprendizaje constante a través de la inteligencia artificial. Entonces tienen este tutor que los va guiando y se va adaptando al nivel también que tienen. Porque, por ejemplo, hay algunos que, no sé, que se les da súper bien las matemáticas o tienen mejor comprensión lectora, pero no otras áreas. Entonces es como se puede adaptar a diferentes niveles por diferentes áreas de desarrollo, lo cual es como, bueno, increíble porque, claro, esto es algo que los profesores quieren y desearían hacer y no pueden porque no tienen suficientes manos, ¿no? Así que sí, esos creo que son algunos referentes. Creo que en Europa vamos un poquito más despacito. Latinoamérica está, creo, muy entusiasmada en incorporar esto, pero todo está como un poco en periodo de prueba, a ver qué viene. Y en relación a esto que me estabas contando, hace poquito vi que subiste un estudio, una estadística que salió sobre
una encuesta que habían hecho a niños preguntando sobre cómo veían ellos la inteligencia artificial. Si nos podés compartir esto, explicarlo tú. No, me encantó esto. Estuve dando clases en una escuela internacional a niños de entre 11 y 14 años. Y la más chiquita del grupo, 10 a punto de cumplir 11, les estaba mostrando inteligencia artificial por la primera vez para muchos, entendiendo qué era, les estaba explicando, jugaron un ratito con ella. Y luego les pregunté qué opinaban. Quería saber cómo lo integrarían en su día a día. Una de las preguntas que les hice es como, ¿qué prefieres? ¿Un robot inteligente que cocina todas las comidas favoritas por siempre? ¿O un robot inteligente que hace tus deberes, entonces tú puedes salir a jugar? Y esta niña chiquitica me dijo, ninguno. Y yo como, ¿y por qué? Cuéntame. Y luego, a medida que ella iba explicando su lógica, todos los demás se iban poniendo de acuerdo, como, sí, estoy de acuerdo que no nos gusta ninguna de las dos opciones. Y era como, ok, cuénteme. Una de las razones fue como, porque me gusta mucho la comida de mamá. O otra dijo, me encanta hacer meriendas con mis amigas. Porque quiere ella un robot que me quite eso. Luego, con la parte de los deberes, que yo pensé como, bueno, aquí sí que van a querer soltarlo. Me encantó, fue, esta chica dijo, pero ¿cómo van a saber que fui yo la que lo describió? O sea, como va a ser igual que el de todo el mundo. Entonces, ¿cómo, en dónde queda mi parte como persona individual? Entonces me pareció esto como un análisis súper profundo. Es como, wow, en un mundo en donde todo se copia, ¿en dónde queda la personalidad? ¿En dónde queda el brillo individual, no? Y otra de las niñas dijo, no, yo no quisiera que un robot hiciera mis deberes porque nunca estaría orgullosa de mí misma, porque no lo hice yo. Entonces es como, claro, porque yo me quiero esforzar y sentir que lo logré. Entonces, claro, es como al final lo que entendí es como los niños entienden el valor del esfuerzo y no quieren que se les arrebate ese sentido de ganar. Y ese sentido de ganar se lleva a través del proceso del aprendizaje, de que era difícil y luego lo aprendiste y ya no es tan difícil. Y eso es muy gratificante. Entonces, claro, lamentablemente esta tecnología, bueno, las personas construyendo esta tecnología, creo que no están viendo esto, el potencial que tiene de arrancar ese sentido de desarrollo personal y de logro. Pero por eso creo que la forma en que lo integramos en la educación tiene que ser como muy específica y es como no es para que haga tus tareas o para que piense por ti, es para que te ayude en las cosas pequeñitas, repetitivas, porque te ayude a entender lo que no has terminado de entender para que tú llegues a tus propias conclusiones. Quizás el reto sería hacer preguntas más complejas, ¿no? Y empezar a complejizar quizás la educación y en vez de quedarnos en el dato, ¿no? En lo más simple, que esto es algo que la respuesta la tenemos muy al alcance, es que quizás intenten como pensar, ¿no? Out of the box, un poco más creativamente y hacerse preguntas. Total. Un poco más, más profundas, ¿no? Total, es que el ejercicio que hicimos en clase fue como, ok, en lugar de, si te interesa saber, voy con el ejemplo que me dijiste, cómo se hace la lluvia, no le preguntemos cómo se hace la lluvia, pero preguntémosle que nos diga todas las preguntas que tendríamos que pensar para nosotros descubrir cómo se hace la lluvia. Entonces es como, la forma en que lo introduje en la clase es como, pídele que te haga preguntas. Pídele que te dé el punto de vista que no estás viendo, que te debata, que te diga no tienes razón y por qué no tienes razón. Y luego que te ayude a llegar a tus propias conclusiones. Y las ideas que se salen de ahí son increíbles, porque es como se siente como sentarte con Aristóteles enfrente. Es como seguro que Aristóteles no te decía la lógica de la física y del alma y directamente, sino como llegabas a través de la discusión, a través de compartir ideas. Y utilizar la inteligencia artificial de esa forma, no como una máquina de respuesta automática, como googleamos la respuesta, sino como una herramienta para poder desarrollar ese pensamiento, allí es donde yo creo que puede ser increíble lo que podemos hacer con niños. Wow, me parece un tip increíble para las mamás. Ya lo voy a empezar porque, claro, yo siempre les pido la respuesta y me parece bonito esto de encararlo de otra manera, desde la curiosidad y que nos vaya haciendo preguntas y que sean ellos los que puedan llegar a esa conclusión. Me parece que es mucho más enriquecedor. Siempre las mamás pensamos cómo incluir la inteligencia artificial, pero que no se vuelva algo tan robótico y tan inmediato, y me parece que esta es una súper respuesta y yo hasta ahora no lo había descifrado porque siento que de verdad falta mucha información también para los padres sobre qué hacer con esto.
porque creo que la mayoría lo usamos como yo, ¿no? Como una máquina súper rápida de que nos diga lo que nosotros no sabemos responder, ¿no? El otro día me preguntaron Claro. cómo vuelan los aviones, yo no tengo ni la menor idea. Entonces, claro, automáticamente puedo obtener la respuesta, pero me parece que esta es una forma mucho más interesante de poder integrar la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana. ¿Se te ocurre alguna otra herramienta que podamos usar o alguna otra estrategia que podamos incluir en nuestro día a día? Bueno, principalmente creo que esto es súper importante, hacerles entender que no es una herramienta de productividad, no es una Dios que lo sabe todo y es más inteligente que tú, es una máquina que predice más o menos lo que tú quieres escuchar y por eso creo que la educación que los padres deberían dar a sus hijos es tu valor como humano, como persona, es muy grande. Entonces no dejes que como la máquina piense por ti. Creo que eso es lo primero. Luego, segundo, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial nos ayude a enriquecer aún más ese desarrollo? Lo utilizamos a través de esta serie de preguntas, ¿no? Otra forma que yo utilizo también es como lo pueden hacer los padres, hay una nueva versión de ChatGPT que es versión educación. Hay otra cosa que no es ChatGPT que se llama Claude. Claude es un poco más ético que ChatGPT en nivel de protección de datos y también de cómo está construido en general, la filosofía de la empresa. Tiene una versión también de educación, de aprendizaje, entonces en donde no te revelas las respuestas, sino justo te ayuda y te ayuda un montón a entenderlo como con manzanitas, cualquier tema. Entonces creo que es poder presentarles esta función que no es como este es el chat y ya está, sino no, vamos a aprender juntos. Súper bueno. También puedes configurarlo para que no dé directamente respuestas o evada ciertos temas. Entonces, porque al final también existe un poco ese riesgo, ¿no? De como, bueno, igual pregunta algo a ver, que preguntar no hay nada malo, pero igual, no sé, como se genera una conversación que está fuera de los límites que yo me siento cómodo como padre, de que mi hijo de esta edad particularmente quizás no es adecuado. Entonces, como lo podemos programar en ese sentido también y tener como un poquito ojito de cómo participa, ¿no? En la tecnología en ese sentido. Pero sí, yo creo que algo que puede ser súper cool es esto, como integrar estos sistemas de aprendizaje que ya vienen dentro de estos modelos de lenguaje y como motivar a los niños a que no sea el camino más rápido. O sea, como sí, te puede dar la respuesta y ya. Y como padres es como quizás práctico, rápido. Y estamos están un poco programados a esto. Pero quizás eso no es lo que necesitan los niños necesariamente. Para la vida adulta buscamos la productividad, pero los niños necesitan tiempo de pensar, de desarrollarse, de descubrir esas ideas. Entonces pueden ser como, bueno, estas personas del futuro que puedan entregar como cosas y puntos de vista interesantes que la IA no puede. Así que yo creo que esto es como fundamental en este estado. Yo sé que tú eres psicóloga y quería preguntarte qué opinas sobre esto que está pasando ahora, que la mayoría de las personas están usando la inteligencia artificial para hacer terapia. Yo tengo muchas amigas que ya tienen a su amiguito el ChatGPT, que hasta tiene un nombre, y ellas le cuentan su situación, lo que les está pasando, y como también te va conociendo poco a poco, te va respondiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Muy variada. El Harvard Business Review indicó que en el 2025 el uso número 1 de la inteligencia artificial, particularmente modelos de lenguaje como ChatGPT, es para uso terapéutico y acompañamiento como coaching, etc. El hecho de que la máquina sepa la teoría y que te pueda decir la teoría y disfrazarlo en modo conversación, adaptándose a ti, no quiere decir que está entendiendo lo que está sucediendo. No quiere decir que tenga emociones ni que tenga la profundidad de entender tus emociones. Y eso es la parte en donde se queda corta, por lo menos hasta ahora, en comparación con las personas. Y es extremadamente peligroso, al punto de que hay reportes psiquiátricos en el mundo de la salud mental. Están muy preocupados, psicólogos y psiquiatras, sobre un fenómeno que está ocurriendo que es psicopatía debido a la inteligencia artificial. Porque crea ilusiones de una realidad alternativa que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, de hecho hay un término en específico y todo que está como empezando a rodar para intentar integrarlo como una nueva como etiqueta de problema de salud mental y de riesgo sanitario. ¿Qué es lo que sucede? Que estos modelos son altamente complacientes. Están diseñados para decirte sí, tienes razón, pobrecita tú, sí, yo te entiendo, nadie, todos te odian, pero yo no. Ellos
ellos no saben lo que están diciendo. Y es como, claro, te valida un montón, te hace sentirte empoderado, porque como finalmente, sí, no estoy loca, yo tenía razón, ajá, viste, no está entendiendo el contexto global de todo lo que está sucediendo. Y claro, se vuelve extremadamente peligroso por eso, porque te puede estar dando la razón todo el tiempo sin realmente entender y analizar, y quizás no la tienes, y quizás te está comenzando a convencer de comportarte de cierta forma que es perjudicial para ti, la gente que está alrededor tuyo. Entonces, en esa parte me parece súper peligroso, y la ciencia lo está demostrando. Ahora, por otra parte, también, ¿qué pasa con la gente que realmente está sola? Realmente no tiene a nadie. El acceso a la salud mental es costoso. Lamentablemente es algo que en la sanidad pública no funciona muy bien, en la privada no todo el mundo lo puede costear. Entonces, ¿qué pasa si no tienes a nadie? Entonces, claro, es una oportunidad interesante de poder brindar un acompañamiento a estas personas que lo necesitan. Pero, claro, personas que ya son de por sí vulnerables psicológicamente, tener acceso a algo que les puede crear una psicopatía, igual todavía tenemos un camino por recorrer, y preguntas éticas también que hacernos con respecto. Quizás una forma interesante, hablando de cómo integrar la inteligencia artificial en nuestro día a día, sería de programarlo de una forma en donde me ayude a ver las cosas de forma crítica lo más posible, y no que simplemente me diga, sí, 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 tú eres maravillosa, ¿no? Gracias por esta respuesta. Comparto totalmente. Yo lo he probado un poco y es totalmente complaciente, condescendiente, siempre te valida y te da la razón, entonces es súper peligroso, porque al final, si uno siempre está contándose historias que son ficticias y la idea es que las puedas transformar, ¿no? Sí. Transformar y empezar a contarte una historia distinta, que muchas veces quizás es más cercana incluso a la realidad. Claro, esto es todo lo contrario, y es tan complaciente que lo más probable es que las personas que se hagan como adictas a usar esta herramienta nunca salgan de esas historias que se están contando, Total. hacen daño, y las que por ahí las mantienen en el lugar en el que están. Y tú dijiste algo súper acertado, es como se adapta a ti, o sea, te conoce. ¿Qué pasa si es una persona que tiene hábitos que ya son dañinos, que son peligrosos, que tiene ideas que pueden ser dañinas o peligrosas para otras personas? Entonces, claro, como no está pensando, se adapta a ti, se adapta a ese pensamiento que lo que hace es reforzar conductas que, en vez, como tú dices, en vez de cambiarlas, lo que hace es empeorarlas. Entonces, claro, hay un montón de riesgos. Yo creo que si lo vas a utilizar, utilízalo de forma como divertida, como quizás eso, para tener como una perspectiva diferente, y aún así yo tendría cuidado, porque yo lo programé una vez para decirle, le dije como 7 veces más o menos durante todo el chat: quiero que me digas objetivamente, no tienes ninguna emoción para mí, no te importa nada de lo que te digo yo, quiero que veas, te pongas los zapatos de la otra persona, de la otra situación, y no sé qué. Y seguía diciéndome, sí, 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 ya lo hice, pero aún así yo creo que tú, y es como, no, no puede ser, ¿sabes? No puede ser. Ay, me encanta. Gracias, Fefi. Creo que es súper interesante, que las mamás vamos a aprender mucho de escucharte este ratito. Y bueno, siento que todos estamos enfrentando este reto de una forma con mucha curiosidad, porque realmente no sabemos nada de esto. Nosotras también venimos de una generación en la cual no existía esta tecnología, y ahora nuestros hijos van a convivir con esto como algo habitual, común, y para nosotras también es un reto, ¿no? Aprender a usar la herramienta para que después también podamos acompañar mejor. Así que, bueno, me parece súper bonito tu propósito, tu misión también, y tu empresa. Creo que tiene también esta función de educar, sobre todo a las mujeres, en estas herramientas que todos necesitamos, y bueno, muchas veces hacerlo de la mano de alguien que nos guíe, porque es verdad que las herramientas, muchas son gratuitas, están disponibles, pero hay muchísimo más detrás, o mucho más enriquecedor que podemos aprender, y bueno, para eso está tu misión. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito cómo podemos entrar en tu mundo, cómo podemos aprender de ti para poder acompañar mejor también a nuestros hijos. Claro, claro. Tengo esta plataforma educativa, se llama She AI, y está diseñada con pequeñitos cursos que yo pensé, como, ¿cómo puedo hacer algo para gente que está muy, muy ocupada? Entonces son cursos con 5 minutos al día tienes para aprender algo nuevo e interesante.
y está dividido por caminos de aprendizaje. Para caminos de aprendizaje un poco más técnicos, para la gente como que quiere aprender bien como cuál es la tecnología, y otros más sociales, que son justamente como, quiero entender la filosofía de detrás, cómo esto va a impactar a la geopolítica, a la economía, a la sociedad del futuro, ¿no? Entonces tengo la parte también como más práctica del día a día, cómo uso esta herramienta para ayudarme con los correos, esta otra para como más productividad, ¿no? Entonces al final lo que yo quiero conseguir con esta plataforma es que se entienda que la IA no es simplemente una herramienta de productividad para escribir correos electrónicos y ayudarte a encontrar recetas y hacerte la vida más fácil, sino que es algo que tiene el impacto de cambiar profundamente la sociedad, particularmente la forma en que los niños se van a relacionar en el futuro con ellos mismos y con otros. Entonces, por eso en la plataforma tengo estos pequeñitos cursos pregrabados, todos están certificados, todos están avalados por las Naciones Unidas, y tengo unos que son programas gratuitos, otros que ya están como una membresía completa, pero siempre van a haber recursos gratuitos disponibles para todo el mundo para hacerlo accesible. Bueno, así que vamos a ir todas a sumar. Yo ya estoy en la plataforma y bueno, me encanta aprender y saber cada vez más, y siento que también si no aprendemos nos quedamos muy atrasadas, y sí. Yo estuve con mucha resistencia al principio a usar estas herramientas porque sentía como que me iban a quitar algo, ¿no?, de mi creatividad, mi individualidad, y poco a poco las fui incorporando, y la realidad es que obviamente me ahorran muchísimo tiempo que puedo destinar a pensar más profundamente sobre algunas cosas, a ser más creativas, a hacerme mejores preguntas, así que siento que todas en algún momento tenemos que sí o sí empezar a abrazar estas herramientas, y bueno, por ahí un primer paso es entrar a la plataforma y empezar a hacer estos cursos cortitos, gratuitos, para empezar a saber un poco más y incorporar poco a poco nuevas herramientas, y bueno, después si uno quiere profundizar más, el mundo es como infinito, y la realidad es que la inteligencia artificial se está usando para cosas hiper complejas, ¿no?, que antes llevaba muchísimo tiempo hacer, y bueno, nada, el umbral es como gigante y cada uno puede ver hasta dónde quiere saber. Y bueno, voy a dejar acá en las notas del episodio toda tu información para que puedas acceder a ti, y bueno, gracias amiga por acceder a hacer esta entrevista. Creo que nos va a servir mucho. ¿Algo más que quieras contarnos sobre ti, sobre tu negocio? Solamente quería comentar que, bueno, primero, muchas gracias. También es un placer, como siempre, hablar contigo. Mi trasfondo es en psicología. Entonces, más allá de la tecnología, creo que es muy importante entender que la inteligencia artificial es para todos, indistintamente del trasfondo que tengas, indistintamente si no lo entiendes bien, porque nos va a impactar a todos. Entonces es tu derecho como persona, como ser humano, ejercer esta democracia de poder utilizarlo, de poder saber de ello y decidir por ti mismo cuál es la forma correcta y cuál es la forma correcta para nuestros hijos. Entonces no dejemos el futuro en las manos de unos cuantos en Silicon Valley, en Estados Unidos, diseñando cómo va a ser la sociedad, sino nosotros necesitamos también entender cómo esto funciona y cuál es nuestro rol en ello para poder transmitir eso a los niños. Gracias, me encanta, creo que es un final precioso. Acá llegamos. Si te gustó el episodio, déjame 5 estrellitas en Spotify y sígueme. También déjame un comentario, que me encanta leerte. Y si piensas que a alguien le puede servir, compártelo. Y atención, porque en las notas del episodio te voy a dejar un PDF descargable que armé con mucho amor, que son 7 formas en las cuales yo uso la inteligencia artificial para criar a mis hijos, para poder tener más tiempo disponible y organizarme mejor. Está pensada específicamente para mamás como yo, que estamos muy ocupadas. Creo que te va a servir un montón. Te estoy dejando hasta los prompts que yo uso, y también te cuento cuáles son las reglas de la casa en relación al uso de esta tecnología. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Cómo lo hace?